Puentes de Luz es una organización civil sin fines de lucro creada por un grupo de padres de personas con discapacidad de San Martín de los Andes. Desde hace 16 años trabajan para mejorar la calidad de vida de sus hijos y de otras personas que viven en una situación semejante. Hoy están llevando adelante un proyecto que lleva el nombre de Casa Tuya y busca desarrollar un programa de viviendas para personas con discapacidad. Luis Rodríguez es director ejecutivo de Puentes de Luz y tiene la deferencia de atendernos en esta tarde de sábado. Luis, muy buenas tardes. Juan Carlos Rayet te saluda. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo va? Muy bien, un gusto y gracias por atendernos en esta tarde de sábado, Luis. No, por favor, muchas gracias a ustedes por contactarse. Contanos un poquito, Luis, cómo llegaste a ser parte de la organización y qué papel cumple Puentes de Luz en la vida de los sanmartinenses. Bueno, en principio soy miembro fundador de la organización y además de ser un profesional dedicado a la temática, tengo una hermana con síndrome de Down de 47 años, Carmen, que bueno, motiva un poco en mi vida la cuestión vocacional, ¿no? Y por otro lado, bueno, Puentes de Luz es una organización, como muy bien dijiste vos, que tiene 16 años y bueno, inicialmente se creó en San Martín de los Andes con una inquietud de tratar de mejorar la calidad de vida de las personas de la ciudad y también un poco promover en la región cambios para que todas estas cosas mejoren. Hoy por hoy y en la primera parte de alguna manera de la vida de la organización nos preocupamos por desarrollar un centro de día que atiende terapéutica, pedagógica y en términos de rehabilitación a personas jóvenes y adultos con discapacidad, y así se fueron creando otros programas. Tenemos otro programa que es el Club de Amigos, que es fundamentalmente de actividades recreativas, que está coordinado por voluntarios, un emprendimiento productivo llamado Sabor Natural, dedicado un poco a la producción de aromáticas y frutas finas y a la elaboración de dulces artesanales y de mezcla de aromáticas, y como bien dijiste, ahí desde el año 2019 estamos trabajando en el proyecto Casa Tuya. ¿Cómo se gestó Casa Tuya, Luis? Este proyecto que tiene como objetivo brindar cierta autonomía a las personas con discapacidad. Sí, en realidad hay una gran preocupación y un gran signo de pregunta siempre en los que somos familiares de personas con discapacidad, qué va a pasar cuando nosotros no estemos, ¿no? Es una gran pregunta, una gran angustia que esto provoca, y bueno, en el caso de Puentes de Luz decidimos poner manos a la obra, tratando de pensar no solo en aquellos que puedan quedarse sin su familia, sino que hay muchos jóvenes con discapacidad también que a partir de que la autonomía y la autodeterminación se va promoviendo, también hay personas con discapacidad que quieren independizarse como cualquier otra persona de su familia de origen, y en función de esto nosotros en el año 2019, después nos agarró la pandemia, ¿no? Pero en nuestro caso y en el caso de Casa Tuya fue productiva la pandemia. Arrancamos un poco a concientizar y a tratar de desarrollar recursos para promover dos primeros departamentos. En ese sentido, en el 2019, del 2019 a esta parte, promovimos diferentes tipos de actividades, comunicación con la comunidad, por toda tratando de transmitir esta preocupación que tiene esta población y tratando de desarrollar recursos para que esto sea posible. En este tiempo y a través de diferentes eventos deportivos hemos logrado diferentes cosas, pero la principal es contar con un terreno de 600 metros cuadrados a poco del centro de San Martín de los Andes, donde en realidad ese fue como el puntapié inicial gracias a una persona con discapacidad, Miguel, que hizo un gran desafío deportivo y en función de eso sensibilizó a una familia que nos donó ese terreno. Con un acuerdo y con un convenio con el Instituto Provincial de Vivienda de Neuquén, estamos próximos a iniciar un poco la etapa constructiva de esos dos departamentos, y en el medio hemos estado capacitando, digamos, a familias, a personas con discapacidad, a profesionales. Hemos logrado también, con la ayuda de la Universidad del Comahue, con la Universidad de La Plata, la Asociación Azul de La Plata también, lograr el recurso de tener el asistente personal, que es la persona clave, el recurso humano clave para que las personas con discapacidad puedan vivir, pero con apoyo, ¿no? Con apoyo de técnicos, de profesionales. Y en este sentido, bueno, ahora estamos en una etapa, entre comillas, de incidencia política, porque queremos que en Argentina se tiene que reconocer este rol del asistente personal,
Y por otro lado también estamos promoviendo, a fines del mes de abril, van a venir 2 técnicas españolas súper especializadas y de nivel mundial, de plena inclusión España, que está llevando un proyecto súper interesante, que se llama Mi Casa, con financiamiento de la Comunidad Económica Europea, y que bueno, van a venir a transmitirnos todos los avances que ellos siguen en este sentido. Recordemos que la vida independiente, la vida en comunidad y no la vida en institución, es fundamental y está nominado como un derecho humano dentro de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, el artículo 19. Así que, en función de eso, promoviendo todo esto para que estos cambios se den y estas viviendas independientes también puedan ser sustentables. Buenas tardes, Luis. Cristian te saluda, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo va, Cristian? Muy bien. Quería tenerme una cuestión por ahí más bien práctica en cuanto a las viviendas que construyen. ¿Hay algún factor extra a tener en cuenta considerando que se trata de un espacio que va a ser habitado por una persona que quizás tiene reducida su movilidad u otra de sus capacidades? Sí. Bueno, en principio estuvimos trabajando bastante con un arquitecto, Adrián Ibarroble, que fue un arquitecto que puso el Instituto Provincial de Vivienda para acompañar este proceso. Tratamos de pensar 2 departamentos donde puedan vivir inicialmente 3 personas en cada uno, pero con proyección a que si esas personas llegaran a formar parejas, también que esto pudiera ser tenido en cuenta. Fundamentalmente tuvimos en cuenta, en nuestro caso, más allá de trabajar con personas básicamente con discapacidad motora, nuestro trabajo está fundamentalmente dado con personas con discapacidad intelectual. De todas maneras, la accesibilidad, por supuesto, se tiene en cuenta, y fundamentalmente nos abocamos mucho a todo lo que tenga que ver con el tema seguridad, ¿no? Tanto seguridad en términos de cuestiones del funcionamiento cotidiano de una casa, como por ejemplo el tema de la utilización del gas, hasta otras seguridades también con el afuera, pero sí, fundamentalmente ha sido tenida también en cuenta un espacio en común entre los 2 departamentos. Y hemos trabajado bastante con gente fundamentalmente de una organización española que se llama Fanias, que nos ha orientado hace 15 años que hace este trabajo y nos ha orientado en este sentido y a nuestros técnicos para que tengan en cuenta todas esas cuestiones. De todas formas, la gente de España y María Luisa, con quien ha sido siempre nuestro contacto permanente, nos ha dicho que no nos teníamos que preocupar tanto por las casas, por construir casas, porque cabe señalar que no es que vamos a estar todos los días construyendo departamentos, sino que muchas veces, y sí ya estamos en campaña tratando de promover que haya personas que quieran donar, a veces que no tienen herederos, que quieran donar su casa, muchas veces familiares de personas con discapacidad que dejan una casa para que sus hijos puedan vivir con otros. Bueno, hay diferentes tipos de alternativas, personas con discapacidad que trabajan y que pueden alquilarse una casa. Así que la alternativa acá fundamental es contar con el apoyo del asistente personal y que eso pueda ser tenido en cuenta desde el sistema de prestaciones financiados, por supuesto, por las obras sociales, ¿no? Si bien es biológicamente, Luis, biológicamente natural, digo, que los hijos continúen viviendo después de que mueren los padres, si conocemos a alguna persona con discapacidad, de vez en cuando deberíamos preguntarnos qué será de la vida de esta persona cuando sus padres ya no estén, como vos comentabas al principio. ¿Cómo viven ustedes desde adentro este desafío para que las personas con discapacidad puedan desarrollar su vida con autonomía, no solo motriz, sino también económica, material, afectiva? Bueno, trabajamos de manera integral, no solo con las personas con discapacidad, sino también con la familia, ¿no? Esto que decís, a mí me toca de cerca, recién lo dije en mi presentación, soy hermano de una persona con discapacidad, y Puente de Luz también tiene una red de hermanos de personas con discapacidad, que también son grandes protagonistas, grandes socios estratégicos en términos del futuro, ¿no? Y en función de eso, bueno, también venimos trabajando con ellos en función de lo que fundamentalmente necesitan los hermanos, es contar con este tipo de sistemas, con este tipo de apoyos que le puedan permitir también una vida. Nosotros hemos ido trabajando como organización en los 16 años que llevamos de vida. Inicialmente la primera pregunta es ¿qué va a pasar después del colegio? Y bueno, y para eso generamos un centro de día. Era muy importante el tema de los fines de semana y por eso también creamos el Club de Amigos, el emprendimiento productivo vinculado
no solo a que se capaciten, digamos, en lo laboral, sino que puedan insertarse y también que el emprendimiento pueda ser un recurso también de sustentabilidad de la organización. Pero bueno, llega un momento donde en realidad los padres se van poniendo viejos, la familia en general envejece, o algunos van enfermando, otros van falleciendo. Entonces es fundamental, y en nuestra ciudad, que estamos bastante alejados de las grandes ciudades, muchas veces servicios de hogares o de instituciones son poco frecuentes, y hay veces que en vez de tomar decisiones las familias, las terminan tomando los funcionarios de las obras sociales, que determinan que una persona que vive, por ejemplo, en la Patagonia Norte, tenga que terminar de Bahía Blanca para el norte, donde puede haber servicios de estas características. Entonces, lo que estamos intentando con este tipo de servicios es tratar de anticiparnos a todas estas cuestiones y tratar de desarrollar no solo lo nuestro, ¿no? Estamos, por eso te decía, promoviendo capacitación para que esto se promueva también en todo el país, pero que sea financieramente sustentable. Luis, ¿cómo es la acción que llevan adelante para que la gente done kilómetros y se traduzcan en una ayuda monetaria para la construcción de las viviendas? Bueno, inicialmente, en realidad nosotros tuvimos la inquietud era una forma de llamar la atención. En nuestra ciudad está muy vinculada por ser una ciudad montañosa, donde se dan muchas carreras, muchos desafíos, muchas instancias. Estamos cerca también del volcán Lanín, y todo eso, bueno, inició en el año 2019, en marzo del 2019, con la participación de Mary del Cerro, una modelo y conductora con quien tenemos vínculo hace muchos años, que tiene un hermano con discapacidad y que entiende claramente de lo que estamos hablando. Y bueno, ese fue el puntapié inicial, donde siempre estuvimos motivando de alguna manera a la gente que nos apoye en este sentido. Detrás de esto vinieron diferentes tipos de desafíos, con nuestra madrina Virginia Elizalde, que también hizo algún que otro desafío, pero el desafío tal vez más importante que tuvimos fue el de Miguel Manrique, una persona ciega que hizo el desafío fue correr Patagonia Run, una carrera de montaña tal vez la más importante de Sudamérica, y donde se propuso junto con su guía Cristian, bueno, lograr una distancia de 110 kilómetros en una carrera de montaña, que les llevó 27 horas y media, bueno, lograr ese recorrido en una ruta, como les decía, de montaña. Y bueno, eso hizo que una familia se sensibilizara y que nos donara un terreno. De ahí Miguel hizo otros desafíos, como por ejemplo a fin del año pasado subir en un día, junto con algunos personajes vinculados al deporte y también a las redes sociales, como Sergio Hernández, el director técnico de básquet, la Leona 9 Barrio Nuevo, subió en un día el volcán Lanín. Eso también nos permitió tener visibilidad, y bueno, Miguel ahora se está proponiendo para el mes de febrero correr una carrera acá en Villa Langostura que se llama La Misión, que son 165 kilómetros con sus guías, y bueno, y ahí ya Miguel está pensando fundamentalmente ahora en tratar de recaudar fondos para equiparlo, los departamentos. Así que bueno, ese es un poco el plan, la estrategia, y tratar de concientizar a la gente que bueno, que este tipo de cosas, no solo a la gente, sino también muchas veces a los funcionarios y a las personas que toman decisiones, ¿no? Luis, ¿de qué manera las personas que te están escuchando se pueden contactar con Puentes de Luz? Bueno, en principio tenemos nuestra página web, puentesdeluz.org.ar. Pueden conocer también el proyecto Casa Tuya, casatuya.org. Y nuestro emprendimiento productivo, sabornatural.com.ar. Son las diferentes alternativas en la web, como para que puedan saber un poquito más de nosotros. Luis, te agradecemos muchísimo este contacto con Yo Quiero Verte. Buen fin de semana, y desde ya contá con nosotros para cualquier difusión que necesiten desde la organización. Bueno, muchísimas gracias a ambos y lo mejor para ustedes. Un enorme abrazo. Gracias. Pasaba Luis Rodríguez, director ejecutivo de Puentes de Luz, esta organización civil sin fines de lucro creada por un grupo de padres de personas con discapacidad allí en la localidad de San Martín de los Andes.